El ejercicio es que agarras un palo de escoba y le amarras una pita, y abajo de la pita amarras una pesa y lo enrollas y lo desenrollas. Claro. Hasta que he terminado, pero más cargado. Hasta tener los antebrazos de Nadal. Hasta tener los antebrazos de Nadal. No se para hasta ese punto. Claro. Ese es el objetivo. Sí. Bueno, el día de hoy, el episodio que tenemos hoy día es un episodio en el cual vamos a desarrollar bastantes temas de nutrición. Desde nutrición deportiva hasta estética y hasta pues algunos puntos de fisicoculturismo natural, ¿no? Uh-huh. Es bastante variado, pero creo que el oyente o la persona que nos ve y nos escucha que se lleve esta información va a tener una clase súper rápida y súper didáctica de algunos temas que son pues, interesantes al público en general. Como por ejemplo, el primero que es por qué se acumula grasa en la panza, que quiere decir en el abdomen, y no en otras partes, ¿no? Pues que es una pregunta que nos han hecho en nuestras redes Uh-huh. y ha llegado a nosotros, pues, principalmente por la parte estética, Claro. ¿no? Ahora, tenemos que verlo desde dos lados, ¿no? Y cierto, antes de empezar, estamos el día de hoy con el famoso Diego Bernardi Espinosa. Vamos a hacer este episodio juntos y responder las preguntas que nos han hecho, yéndonos por bastantes temas, ¿no? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Life Lifting, este espacio donde respondemos a sus preguntas, siempre basado en evidencia, siempre de la manera más didáctica y pues coloquial posible, ¿no? Es cierto que a veces pues se nos van algunos términos, Sí. pero no hay nada que podamos hacer al respecto y tratamos de explicarlos de la mejor manera posible. Entre más información tengan ustedes de nutrición, menos van a necesitar de un nutricionista. Y esa es la idea. Entonces, ¿por qué acumulo grasa en la panza y no en otras partes? Por mala suerte. No, mentira. Por tendencia genética en principio, ¿no? Es suerte. O sea, digamos que hasta cierto punto, a ver, en una persona que come sano, que cuida sus porciones, que pues tiene alguna salida, una que otra, los fines de semana se toma un par de tragos, ¿no? ¿Por qué acumula grasa en la panza? Principalmente, como siempre decimos, las cartas que le tocaron a uno o a una al momento de nacer, ¿no? Quiere decir una predisposición genética de acumular más grasa subcutánea en la zona del abdomen que en la espalda, en las piernas, en el poto, etc. Claro, y normalmente se ve más en hombres, ¿no? O sea, no es una regla universal, pero normalmente las mujeres acumulan más grasa en extremidades, ya sea brazos, o sea, típica tríceps ahí que a la mayoría de mujeres les da como un poco de vergüenza. El Batman. Claro. Yo me acuerdo que mi mamá saludaba con el brazo pegado al cuerpo, ¿no? Como tiranosaurio para que no se sacuda. También en las piernas, en el glúteo, bueno, en general en la zona de las caderas, ¿no? Y eso creo que incluso es con un fin reproductivo. Claro, Bueno, y en las mamas también, lógicamente. Digamos, no es un somatotipo, pero lo voy a decir, un somatotipo del cuerpo de manzana, normalmente predominante en hombres, versus el cuerpo de pera, Uh-huh. normalmente predominante en mujeres. Entonces, si ponen una imagen mental de una manzana, pues la manzana es más, digamos, abultada en la parte del medio. Lo que sería, o se traduciría a una persona que almacena más grasa en la zona del abdomen. Y por su contraparte, el cuerpo de pera, que es normalmente predominante en mujeres, es el cuerpo donde pues, se almacena más grasa en la parte de abajo, Uh-huh. justamente en la parte de las caderas y las piernas. Claro, los hombres tenemos más bien brazos delgados, piernas delgadas y un flotador en la zona abdominal, ¿no? Que nuevamente hay hombres que pueden tener una distribución de grasa más homogénea y mujeres que puedan tener mayor grasa a nivel abdominal. Y eso muchas veces, a ver, si tú ves a tus padres y ves más o menos cómo almacenan grasa, es muy probable que tú vayas a almacenar grasa así. Es así, o sea, se sigue una línea más o menos, ¿no? Por ejemplo, en mi familia todos los hombres suelen tener bastante grasa a nivel abdominal y yo no soy la excepción, ¿no? Y eso, por ejemplo, a nivel competitivo, como en mi caso, tiene pros y contras. Porque claro, en mi categoría yo quiero que se me dan los abs increíbles, pero como es la zona donde más me cuesta perder grasa, tú me ves con los brazos y con las piernas ya básicamente sin nada de grasa, pero todavía con un poquito en el abdomen y tengo que seguir bajando hasta que el abdomen se vea como quiero, ¿no? Entonces, si en tu caso particular tu predisposición genética hace que almacenes más grasa en la zona del abdomen, ¿por qué es que tienes el abdomen marcado? Porque tengo la grasa corporal baja en general, ¿no? Al final no es que llegue un punto en el que no, que mi abdomen nunca se va a ver porque acumulo grasa ahí. No, en un punto sí se va a ver. Pero de hecho, si nos remontamos al episodio anterior, puede que estés con la grasa muy baja y que el abdomen no se te vea porque simplemente no tienes la musculatura desarrollada, ¿no? Que también sucede. Pero
es por eso, ¿no? Al final es como y en las chicas, ¿no? Que el abdomen está plano, pero quieren verse las piernas más definidas. Es exactamente lo mismo. O sea, te vas a ver las piernas más definidas a medida que nuevamente tengas masa muscular ahí y también que logres seguir bajando de la grasa corporal, ¿no? Entonces se resume a que ciertas personas necesitan tener un punto de grasa corporal, quiere decir en todo el cuerpo, más bajo que otras, para obtener ese objetivo bastante peculiar, que es el tener el abdomen marcado. Tenemos que ser bastante consecuentes y decir que, claro, si tu objetivo es ese, el tener el abdomen marcado, pues sí o sí necesitas entrenar fuerza, sí o sí necesitas tener un déficit calórico. ¿Es necesario tener el abdomen marcado para ser un ser humano funcional y gozar de salud plena? No, al final no, pero nuevamente sí, si es, o sea, lo que siempre digo, ¿no? Si es tu objetivo estético y de verdad vale la pena y es algo de verdad importante en tu vida, tienes que priorizarlo. Y eso implica sacrificar ciertas otras cosas que van a impedir que llegues a ese objetivo, ¿no? Como por ejemplo salir de fiesta todos los fines de semana y tomar alcohol. Si tu objetivo no es, o sea, si tu principal objetivo no es tener el abdomen definido, sino otras cosas, entonces lo puedes poner más atrás en tu orden de prioridades, ¿no? Sí, y a ver, también tenemos que hablar de un punto cuando estamos hablando de que queremos tener el abdomen marcado o queremos deshacernos de la llanta y queremos deshacernos de los gorditos o del rollito, etcétera, que de nuevo no tienen nada de malo, ¿ya? Pero entiendo que de nuevo todos somos distintos y todos tenemos prioridades distintas. Lo que normalmente sucede es que tenemos un consumo de calorías inconsciente. Pero no puede ser porque yo de lunes a viernes como pollo y ensalada y mido todas mis porciones. Yo engordo del aire. Lo más probable es que consciente o inconscientemente estén entrando calorías de algún punto, ¿no? En lo cual tienes que trabajar. Claro. Y también hay mucha gente que está en un bucle, que este concepto de la tumba metabólica no es que sea del todo real, que te destruyes el metabolismo, eso no pasa. Pero sí pasa que si vives constantemente, por ejemplo, hace 6 años, en un bucle en el que consumes muy pocas calorías a lo largo de la semana porque estás constantemente a dieta, y luego te revientas de comida el fin de semana y al final no terminas estando como en un déficit como tal, o quizás lo logras sostener 3 semanas esa dieta y luego tienes 2 semanas de desmadre, digámoslo así, va a pasar que tu cuerpo se acostumbra a gastar muy pocas calorías porque está constantemente en modo ahorro. Entonces ahí se te complica un poco más la cosa y muchas veces no es que se tenga que reparar el metabolismo, pero tienes que estar expuesto un poco más a un mayor consumo calórico y un mayor gasto de calorías mediante el ejercicio, mediante un aumento en la actividad, etc. Tener más masa muscular para que tu metabolismo basal suba, ¿no? O sea, entre más músculo tengas, más calorías y más energía requiere tu cuerpo por el simple hecho de existir. Claro. Entonces, por el simple hecho de pararte de la cama, lavarte los dientes, darte una ducha, bajar las escaleras, ir a trabajar, etc., vas gastando más energía versus alguien que tiene menos músculo. ¿Cómo haces para tener más músculo? Pues la forma más fácil y el camino más rápido es el entrenamiento de fuerza, ¿verdad? Sí. Que el entrenamiento de fuerza no es solamente ir al gimnasio, sino cualquier cosa pues, que implique que nos implica a nuestros músculos vencer una resistencia o, digamos, ejercida frente a ellos, ¿no? Porque puede ser entrenar con nuestro propio peso, hacer calistenia. En realidad, muchos otros deportes en los que se ve lo que mencioné anteriormente, pero el gimnasio, lógicamente, es un lugar al que se va netamente a entrenar fuerza, ¿no? Exacto. Entonces, si yo hago abdominales y salgo a correr todos los días, ¿voy a tener los abdominales marcados? Puede que sí, y de hecho es probable, siempre y cuando no hay un exceso pues, en la alimentación, porque ya se han visto en varios estudios que cuando se somete a la gente solamente a hacer ejercicio y no hay una regulación a nivel dietético o no hay una correcta educación a nivel nutricional, la persona no suele perder peso, incluso a veces lo gana. ¿Por qué? Por los mismos mecanismos contrarreguladores del cuerpo que gastas más calorías y te lleva, o sea, te pide comer más. Nosotros confundimos ese comer más con, entonces acabo de terminar de correr, me voy a meter a Starbucks y me voy a comer 3 galletas, ¿no? Y obviamente te estás recontravolando. O lo que normalmente sucede, que me sucede a mí también personalmente, es que me tiro una sesión de entrenamiento súper fuerte y simplemente empiezo mi día, Claro. ¿no? Entonces ya tengo mi día, pucha, tengo un montón de cosas que hacer, voy volando de aquí para allá y me olvido de comer. Entonces, entreno, yo siempre entreno temprano, entonces entreno hasta las 9 de la mañana y ahí empiezo mi día. Y me dan las 4 de la tarde y me estoy muriendo de hambre, ¿no? Claro. Y
lamentablemente lo que normalmente sucede es que cuando tienes esta deuda energética, o sea que te debes a ti mismo o a ti misma calorías, porque has tenido un déficit súper grande durante todo el día, durante 2 días, durante 3 días o semanas, que es lo que normalmente sucede, tiendes a sobrecompensar ese consumo de calorías. Claro. Porque a tu cuerpo no le gusta tener esa deuda energética, porque en deuda energética no está funcionando como debería estar funcionando. Entonces, digamos que tienes una deuda energética de 1000 calorías que no pudiste reponer por X motivos, que es lo que normalmente sucede, ¿ya? Porque cuando estás preparándote para el verano, vas al gimnasio y dices, ya, entonces como estoy entrenando y quiero bajar de peso, no voy a comer. Claro. Tienes una deuda energética muy grande, entonces llegas al momento en el cual tu cuerpo te dice, oye, en verdad tengo hambre, y en vez de tener un déficit de 1000, tienes una sobrecompensación de 2000. Claro. Entonces, en el global del día, de la semana, del mes, porque el cuerpo no sabe de días ni de horas, en vez de estar en un déficit calórico, lo cual te hace utilizar tus reservas grasas, estás en un superávit, lo cual hace que empieces a almacenar más energía. Ahora, si estás entrenando súper fuerte y estás haciendo un montón de ejercicio, lo más probable es que estés haciendo masa muscular. Claro. Pero lo que normalmente sucede es que almacenas más grasa. Y pasa lo que siempre pasa. Estoy entrenando, no estoy comiendo casi nada y no bajo de peso. Y eso, o sea, te pones furioso y dice ya, entonces voy a dejar de entrenar y voy a dedicarme a comer. Y ya se complica aún más la cosa, ¿no? Y empieza el famoso, como dijiste, bucle. Claro. Y este fenómeno, ¿no? Al final del collateral fattening, que es básicamente no tal cual lo que has mencionado, pero también pasa. Estar mucho tiempo perdiendo peso. Y cuando el cuerpo está más receptivo a recibir calorías como tal, porque se ha sentido mucho tiempo en deuda, le metes una inyección fuerte de comida que en la mayoría de casos el cuerpo no debería almacenar la gran mayoría de esas calorías como grasa, pero en este contexto en el cual tu cuerpo viene sintiendo que estás perdiendo grasa, que sus depósitos están bajando, va a ser más eficiente en esta acumulación de grasa, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esos bucles. Entonces, ¿por qué acumulo grasa en la panza y no en otras partes? Creo que está bastante bien respondido. Y si tienen alguna duda, siempre nos pueden escribir. Sí. Ahora, digamos que ya entendí esta parte, ¿no? Y que personalmente siempre he tenido el cuerpo medio cuadrado. Uh-huh. He sido medio cuadradón siempre, toda mi vida. ¿Qué tanto influye el tener ese tipo de cuerpo con el poder conseguir esos resultados? Porque siempre haya tenido el cuerpo cuadrado, ¿nunca voy a poder tener una cintura definida? Claro, esa es otra cosa que nos lleva un poco a los somatotipos, ¿no? Que están los ectomorfos, que normalmente son los delgaditos, o sea, es ectomorfia o delgadez. Uh-huh. Están los mesomorfos, que es esta gente pues que se le ve medio musculada, pero sin llegar a tener un exceso de grasa. Y luego están los endomorfos, que es la persona pues, que tiene un exceso de grasa. Pero también hay que entender que hay puntos intermedios entre ambos. No puede ser una persona que esté en el medio, o sea, que es mitad ectomorfo, mitad mesomorfo, una persona que es mitad ectomorfa, mitad endomorfa, y así pueden haber combinaciones. Y hay que entender que no es que tú eres ectomorfo, entonces toda la vida eres ectomorfo. O sea, yo, si me hago ahorita una antropometría, Claro. perdón, si me lo hacía hace años, era ectomorfo, y ahora Del soy, libro. claro, del libro, y ahora soy mesomorfo. ¿Y cómo ha pasado eso? Porque al final no es que el somatotipo sea algo estático o que tengas que hacer una dieta para ectomorfos o un entrenamiento para ectomorfos, sino que simplemente te encuentras así en ese momento porque los valores que te han medido lo dicen así. Pero en el momento en el que tú aumentes tu masa muscular, incremente tu peso, obviamente de músculo, etc., pues vas a pasar de ser uno a otro. ¿O qué pasa si tú eres ectomorfo y de repente subes muchísimo de peso, pero de grasa, engordas, y quizás tienes, no sé, obesidad grado 1, Uh-huh. pues vas a salir en endomorfo, ya no vas a ser más ectomorfo. Entonces, esa es una primera cosa que hay que entender, ¿no? Que los somatotipos pueden ser útiles para tener un feedback quizás un poco más visual de cómo ha ido nuestro progreso, pero no es que naces ectomorfo y eres ectomorfo, naces endomorfo y eres endomorfo. Pero sí es verdad que hay la gente que es muy delgada y la gente que suele tener el peso muy alto, suelen haber tendencias, ¿no? O sea, la gente que es muy delgada suele tender a ser delgada y la gente que tiene mucho peso suele tender o le suele costar más bajar de peso y mantenerse en un peso más bajo del que está acostumbrado, ¿no? Sí, y de verdad esto es súper interesante porque justamente lo hablaba con un amigo que es deportista de alto rendimiento y ha sido pues uno de los mejores referentes del país en su deporte por años. Uh-huh. Y me decía, ¿no? ¿Por qué soy tan flaco? ¿Y por qué toda la vida he sido tan flaco? Hablando de pues que es una persona bastante delgada y un ectomorfo de libro, Claro. ¿no? ¿Es por mi genética? Me preguntaba, ¿no? ¿Es porque mis padres han sido así y mis hijos van a ser así? Y mi respuesta fue, mira,
lo más probable es que lo que has heredado de tus padres no sea la carga genética, aunque sí es un factor importante, pero no el más importante, sino lo que has heredado ha sido sus prácticas alimenticias. El hecho de, pues, dejar de comer cuando empiezas a estar lleno, tener, pues, buen control de porciones, priorizar algún tipo de comida sobre otra, probablemente no celebrar todo con comida chatarra, ¿no? Porque, pues, lo que prima siempre son los hábitos alimenticios, más que la parte genética. Entonces le digo, mira, cuando alguien es un ectomorfo del libro, normalmente está bastante bien conectado o conectada con su cuerpo. Entonces, es la persona normal que puede pasarse horas sin comer porque no necesita comida. Y cuando come, puede comer hasta sentirse físicamente lleno o llena y dejar de comer. Claro. Entonces, un estímulo de comida, o sea, comer un poquito menos de lo que necesitas durante toda tu vida, claramente te va a llevar a ser delgado o delgada. Entonces me dijo, ¿y qué es lo que puedo hacer? ¿Estoy condenado a ser así toda mi vida? Y es un poco lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, tú eres un caso o eras un caso bastante parecido a ese, donde el simple hecho de metódicamente someterte a estar incómodo o incómoda, porque claro, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero cuando te comes un montón de comida más de la que deberías, te sientes físicamente mal. Sí, yo estoy incómodo ahorita. Entonces, es someterte a ese malestar voluntariamente, ¿no? Al comer un poquito más hasta que te sientas lleno o lleno. Sí. Es cierto también que es un proceso que toma bastante tiempo. Entonces, si vas a tratar de hacer un cambio en tu somatotipo hacia cualquiera de estos, no va a ser un cambio de 2 semanas, lo cual significa que va a ser una inversión a mediano o largo plazo. Entonces, si te digo, oye, mira, 2 semanas te vas a sentir lleno o llena, te vas a sentir mal. Y eso va a hacer que llegues a tu objetivo. 15 días de malestar, dámelo siempre, no pasa nada. Pero ¿qué sucede si te digo 1 año te vas a sentir mal? Claro, mira, yo salí del colegio hace 14 años. No, perdóname. Hace 12 años más o menos. Estás revelando tu data. Sí, sí, sí. Y pesaba 50 kilos más o menos, 50-52. ¿Y cuánto mides, perdón? Unos 6'6". Y ahora peso 70 kilos. 71 más o menos. Y probablemente mi composición corporal en cuanto a grasa, de cuando acabé el colegio, es casi la misma, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia pues, de 20 kilos de músculo en realidad. Claro. Que claro, cuando uno ve hacia atrás es chévere, ¿no? Porque normalmente es como que, estoy flaco, pero o sea, no retrocedes a ver el progreso que has tenido. Pero claro, yo decía, yo era ectomorfo y ahora soy mesomorfo. ¿Y cómo? Pues ha sido porque he entrenado constantemente, no los 20 años, pero no todos los años, pero he entrenado constantemente durante este periodo con altas y bajas y eso ha hecho que haya ganado una cantidad notable de masa muscular y obviamente que mi cuerpo haya cambiado, ¿no? Pero algo que es cierto es que si yo dejo de entrenar hoy día y actúo normal, o sea, no digo, ya voy a dejar de preocuparme por las comidas, voy a olvidarme del gimnasio, no sé qué cosa, voy a bajar de peso. Mientras que hay gente que deja de entrenar y sube de peso. O sea, esas tendencias están. Y además hay otro factor interesante que lo leí en un artículo de Eric Trexler y Greg Nuckols, que hablaban sobre el metabolismo lento y el metabolismo rápido. Y decían que aquellas personas que decían tener un metabolismo más rápido, o sea, que sí era un término real y que aparentemente estaba muy relacionado al tamaño de los órganos. Y es el corazón, riñones, hígado, ¿no? Órganos que al final generan un mayor gasto energético. Entonces, gente que, independientemente del tamaño, porque no era algo absoluto, sino relativo. O sea, porque claro, seguramente tú tienes riñones más grandes que yo porque eres más grande que yo, ¿no? En temas de tamaño en general. Pero a nivel relativo, o sea, el tamaño de mis órganos para mi talla y eso, podían hacer que yo, a diferencia de otra persona de mi misma talla, por ejemplo, gaste más calorías en reposo. Y eso es porque mis órganos son más grandes y por ende necesitan una mayor demanda energética. Así no te estés moviendo. Claro, entonces eso es interesante, por ejemplo, ¿no? Porque así como la masa muscular es un tejido activo que genera gasto en reposo, los otros órganos también, cerebro, corazón, etc. Entonces, esa gente, pues muchas veces que siempre está flaca, normalmente es por lo que tú dices, ¿no? Porque ha heredado hábitos de su familia que lo hacen comer menos o sentirse o frenar o dejar de comer cuando está realmente saciado, pero también por otro lado puede ser que tenga los órganos un poco más grandes que otras personas y eso haga pues que su metabolismo sea entre comillas más rápido, ¿no? Sí, a ver,
todo esto se reduce al verdadero control objetivo de porciones. Mm. ¿Por qué? Digamos que tú estás comiendo como siempre has comido y estás manteniendo tu peso. Si yo simplemente te digo, come un poquito más, ¿cómo vamos a saber que estás subiendo de manera óptima? Hablando del ejemplo anterior de subir de peso, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que estás subiendo de manera óptima en cuanto a ganar masa muscular y reducir el aumento de grasa lo más que se pueda? Mm. ¿Y cómo sabemos que puedes replicar este proceso por un tiempo indefinido? Porque claro, si te subes de peso un mes y después no tienes idea de cómo lo has logrado y regresas a comer como normalmente comerías, Mm. es justamente lo que tú dijiste. Que al cuerpo le gusta regresar a donde siempre se ha sentido, entre comillas, cómodo, entonces vas a volver a bajar. El verdadero control objetivo de porciones es saber a qué le estás subiendo y cuánto. Claro. Eso también es un poco el tema de uno de los defectos, digámoslo así, de la alimentación intuitiva, que yo no tengo nada en contra de ella, pero es que si yo le hiciera caso a mi cuerpo ahora y a las señales que me manda, perdería peso. Estarías en ayunas ahorita probablemente. Seguro, o me habría comido algo muy ligero. Estaría en ayunas. Y al final hay señales internas del cuerpo que nos dicen, oye, para de comer, oye, sigue comiendo, o comienza a comer, o para de comer, o lo que sea. Y eso normalmente está basado, pues, por la cantidad de comida que estás ingiriendo, por el tiempo que llevas sin comer, no por cómo están, por ejemplo, la glucosa o el azúcar en sangre, etc. Entonces, si yo te digo a ti, por ejemplo, que le hagas caso a tu cuerpo y tu objetivo es ganar masa muscular, probablemente no lo consigas porque estés consumiendo o estés en déficit, ¿no? Al final eso no te permita ganar la masa muscular que quieras. O viceversa, una persona que está comenzando a hacer ejercicio y se le dice come de forma intuitiva y esa persona quiere perder peso, nuevamente, el hacer ejercicio va a hacer que tengas más apetito en la mayoría de casos, porque en algunos casos no. Y eso te va a hacer no solamente no perder peso, sino en algunos casos que hay una ganancia de peso y que no necesariamente sea proveniente de masa muscular, ¿no? Sí, sí, es cierto que, a ver, la balanza no es lo más importante, pero es una manera bastante objetiva de poder ver qué está pasando con tu cuerpo en sí, ¿no? Ujú. Si estás en una tendencia a subir o a bajar, te indica si estás normalmente, generalmente, en un superávit o en un déficit calórico. Entonces, sabemos que, pues, el somatotipo importa y que, por lo que acabas de decir, normalmente tenemos que ser un poco contraintuitivos para lograr un cambio, Ujú. ¿no? Y así como sería en tu caso el hecho de que, pues, si estuvieras comiendo intuitivamente, estarías ahorita en ayunas. Pero como sabes que tienes un objetivo X, lo que estás buscando, has venido habiendo comido. Digamos. Claro, tendría el físico de Gollum ahorita si comiera intuitivamente. Entonces, ¿qué sucede con las personas que quieren mejorar su rendimiento deportivo? Que también pueden decir, oye, pero yo, por ejemplo, no voy a ir a jugarme una pichanga. Ujú. Y antes de jugar pichanga, yo no acostumbro comer. Claro. Para mí no es lo común comer antes de jugar porque me siento pesado, porque siento que me da ganas de ir al baño, porque siento que me da ganas de vomitar, etc. ¿Qué sucede para esas personas que intuitivamente dicen no voy a comer, pero están buscando tener el mejor rendimiento deportivo? ¿Va de la mano ese punto? Claro, pasa lo mismo, que al final, para buscar rendimiento, muchas veces vas a tener que sentirte incómodo, ¿no? Y sentirte incómodo, pues es algo contraintuitivo. Que pasa, por ejemplo, mucho en running también. Que no meterme geles mientras corro o tomar agua mientras corro no me gusta. Claro, pero la evidencia indica que tener un consumo para ser amplios entre 30 y 90, que ya va a variar dependiendo de la duración e intensidad de carbohidratos por hora, va a mejorar tu rendimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú no consumes nada durante? Porque al final no te da hambre o escuchas a tu cuerpo, pues puede pasar que ni siquiera acabes la competencia o la maratón o lo que sea, o que tu rendimiento no sea el mismo como hubiera sido si hubieras ingerido una cantidad óptima de carbohidratos durante, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa en fútbol y lo mismo pasa en cualquier tipo
entrenamiento cuando tu fin es realmente el de rendimiento. Porque claro, si yo me juego una pichanga en ayunas y me interesa poco el rendimiento y es solo por el vacilón, es Claro. válido. Pero también te puede pasar que por ahí tengas algún cuadrito de hipoglicemia, pero no es tan relevante como si te estuvieras jugando una final de fútbol, pues, ¿no? Y también existe la parte de la duración y la intensidad, ¿no? A ver, si vas a ir a jugar un partido de básquetbol y vas a jugar 2 tiempos de 15, probablemente no necesites comer nada antes ni durante, Claro. ¿no? Pero si vas a irte a una ultramaratón de 100 kilómetros en los Andes, pues no hay manera de que tu cuerpo aguante. A ver, sí hay manera de que tu cuerpo aguante esa competición, pero no hay manera de que puedas asegurar un rendimiento objetivo alto sin haber comido antes y durante. Claro, y es un arma de doble filo, porque en este caso pasa mucho, por ejemplo, con los relojes inteligentes, que de la nada pues, vas 1 hora y media al gimnasio y tienes 1100 calorías gastadas, entre comillas, ¿no? Obviamente, y entonces te metes 1100 calorías porque tienes que reemplazar esas calorías que has gastado. Pero muchas veces has gastado pues 250, 300 kilocalorías, pero como esos aparatos no necesariamente son eficientes como para calcular, o sea, son eficientes para algunas cosas, más no necesariamente para calcular el gasto por sesión, ¿no? Y eso hace que de alguna forma estés excediendo lo que deberías estar ingiriendo. Y pasa lo mismo, ¿no? Que no necesariamente tenemos que hacerle caso a estas cosas, sino saber o estimar cuánto realmente estamos gastando por sesión. Y si fuese necesario, por ejemplo, en rendimiento, suplementar esas calorías con los nutrientes realmente necesarios, ¿no? Sucede un poco lo mismo que decías con el punto anterior, que hay que someterse a esa incomodidad para lograr el mejor rendimiento posible. A ver, aterricemos un poco este ejemplo. Digamos que tienes un partido de fútbol 90 minutos y que es a las 10 de la mañana. Lo usual, de lo que he visto yo dentro de la cartera de pacientes que hemos visto, es que pues se levantan a las 8 de la mañana y se van de frente al partido porque el entrenador les dice, oye, tienes que estar acá 1 hora y media antes mínimo, sin haber comido nada. Se van tomando un café, se van tomando algo de agua, llegan, tienen siempre un Gatorade, van tomando Gatorade, calientan y entran a la cancha. En el entretiempo, como claro, estás con el corazón a 1000 y no tienes hambre, no comen nada, y terminan el partido sin piernas, acalambrados, o con algún tipo de mini lesión por desgaste. ¿Qué hacer? Normalmente lo que falta es una fuente de energía antes, que sea de mediana a larga duración, una fuente de electrolitos antes, que aseguren que llegues hidratado no solamente con agua, sino con sales minerales al partido. Energía rápida durante, quiere decir antes de entrar a la cancha y en el entretiempo tienes que comer algo. Y vamos ahorita a definir comer, porque ¿qué me voy a comer un pan con pollo en el camerino? ¿Acaso voy a estar mordiendo? ¿Qué quieres, que me coma una empanada? No, hay otras formas. Y también el asegurar reponer electrolitos durante. Después, también, ya, porque si es que vas a jugar, o eres una persona que juega fútbol, digamos que juegas 1 o 2 veces por semana. Para poder asegurar que tengas rendimiento, no solamente durante el partido, sino en tu siguiente partido y en tu siguiente sesión de entrenamiento, hay también protocolos bien claros de cómo hacer después, Claro. ¿verdad? Y es cierto que eso también es independientemente de la disciplina deportiva en la que participes. Porque, y ahora que estoy jugando tenis siempre me voy para el tenis, ¿no? Pero igual, ¿no? Digamos, si eres una persona que hace tenis y entrenas 6 días a la semana y juegas un día, al día siguiente que has jugado vas a ir a entrenar. Claro. Y si juegas 5 días seguidos porque estás en un torneo, no van a pasar ni 24 horas y vas a estar jugando de nuevo. Entonces, quieres de nuevo tener una fuente de energía de mediana a larga duración antes. Llegar correctamente hidratado o hidratada al partido con electrolitos y con agua. Tener una fuente de energía rápida durante. Y tener un reabastecimiento, o sea, seguir consumiendo electrolitos durante. Aparte, quinto punto y no menos importante, quieres tener alguna forma de reponer esas calorías y líquido y electrolitos gastados después.
Entonces, regresemos al ejemplo para poder terminar de aterrizarlo. Tienes un partido a las 10 de la mañana y suena tu despertador a las 8 de la mañana. Sí o sí deberías tener algún tipo de ingesta calórica a esa hora. Por ejemplo, y es un ejemplo bastante amplio, un par de tajadas de pan con mantequilla de maní y mermelada. Una pieza de fruta. Se acabó. Tienes grasa, carbohidratos y proteína. Claro. ¿Hay muchas mejores opciones? Claro que sí. Pero si yo peso 95 kilos, un pan con mantequilla de maní no me va a hacer ni cosquillas. Obviamente, la nutrición es siempre personalizada y periodizada. Pero este es un ejemplo que pues, te puede ayudar si es que no comes nada. Claro. Camino a la concentración o a donde sea que van a jugar, idealmente quieres tomarte una botella de algún rehidratante. Puede ser con azúcar, puede ser sin azúcar, no es un problema. Tenemos un episodio sobre rehidratantes y cómo son estos distintos. Hay con azúcar y sin azúcar, hay altos en electrolitos, bajos en electrolitos, etc. Quieres tomarte uno en camino a. Antes de empezar a calentar, quieres tener algún tipo de fuente de energía rápida, como por ejemplo, y de nuevo, en general, un plátano. Pero es que yo no como plátano porque no me gusta y porque me cae mal. Ok, prueba otra fruta. Pruébate un gel, pruébate una papilla, no sé. Pero entiende el concepto de lo que hemos hablado hasta ahorita, que es comer antes algo que tenga una fuente de energía de mediana a larga duración, tomar una bebida con electrolitos o tomarte un jugo de naranja antes, comer alguna fuente de energía rápida antes de empezar a calentar, como un plátano, y mientras estás haciendo el calentamiento y antes de entrar a la cancha, darle sorbos a un rehidratante, idealmente con azúcar. Llega el medio tiempo. Estás perdiendo, has metido una mala jugada y por tu culpa ha sido el gol. Seguimos en este ejemplo de fútbol que no me encanta, pero es fácil de aterrizar. Y no quieres saber nada de nadie. Se te acerca pues el entrenador y te dice, oye, mira, te veo bastante cansado, toma eso, sácame esa vaina de acá, no quiero saber nada. Claro. No, baja un poco tus revoluciones y acuérdate que te faltan 45 minutos más, donde lo peor que te puede pasar es quedarte sin piernas. Cualquiera puede hacer un error técnico, le pasa a todo el mundo, pero tener un error por una carencia física es solamente tu culpa y de nadie más. Y sí puedes hacer algo al respecto para evitarlo. Entonces, en un medio tiempo, pues, una pieza de fruta, un par de gajos de mandarina o de naranja, un par de cucharadas de miel, un par de geles también, ¿por qué no? Y después del partido, y esto sí lo voy a decir súper rápido para no aburrirlos más con esto, un gramo de carbohidrato por kilogramo de peso por hora por las siguientes 4 horas. Vaya usted a preguntarle a su nutricionista si es que quiere que se lo explique más detalladamente, ¿no? Pero es cierto que esto aplica para la gran mayoría de deportes, ¿verdad? Como por ejemplo si eres una persona que hace maratones, Claro. y tu carrera arranca a las 6 de la mañana, no te vas a levantar 5:30 para irte de frente a correr, ¿verdad? Y sobre todo, no vas a... Lo importante es introducir alimentos nuevos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que compite este domingo en una maratón en Valencia. Y claro, hemos logrado estandarizar un desayuno con ella que tiene... Bueno, ella pesa 50 kilos. Entonces un desayuno que tiene unos 60 gramos de carbohidratos, que es más de 1 gramo por kilo de peso, y eso lo come unas 2 horas antes y es de rápida digestión, ¿no? Luego hemos planteado un protocolo de un gel 10 minutos antes y geles durante la competencia, durante la maratón, porque se le hace más fácil consumir los geles que tomar el isotónico por temas de practicidad, digamos. Y terminando yo le dije que yo le planteé 4 comidas, una cada hora, pero era muy, muy probable, le dije, estás en España, estás en Valencia, te vas a ir a comer una paella o algo así, pero sí asegúrame la comida inmediatamente post, ¿no? Le dije, tómate al menos un rehidratante, con azúcar obviamente, y un batido de proteínas. Y con eso al menos estamos metiendo pues, unos 40 gramos de carbohidratos, que en su caso es 0,8 gramos por kilo, y estás metiendo una fuente de proteína, ¿no? Y ya después prioriza una comida fuera, o sea, si vas a comer fuera, prioriza una comida que sea alta en carbohidratos y en proteína, que una paella obviamente viene bastante bien. Entonces es eso, ¿no? Es el hecho de tratar de asegurar una correcta ingesta
pre, durante y post, y no probar cosas nuevas, sobre todo. O sea, y buscar sentirte incómodo en los entrenamientos, porque quieres sentirte incómodo en los entrenamientos, más no sentirte incómodo en la competencia. Entonces, si has probado 6 geles en los entrenamientos, no te metas 7 en la competencia. O puede ser que sí, pero te las juegas siempre, ¿no? Si has estado consumiendo Powerade, por decir una marca X, durante los entrenamientos, no te metas Aquarius, ¿no? Que en este caso es el ejemplo tal cual, durante el evento, porque puede no sentarte igual, no teniendo en cuenta que cuando estás corriendo, toda la sangre está pues en los músculos y no en tu intestino ni en tu estómago, entonces siempre hay un mayor riesgo de que algo no te caiga tan bien. Y es eso. Sí, siempre probar todo en el entrenamiento para poder aplicarlo en la competición. Y a mí me encanta hacer rituales. Uh-huh. Tener tu desayuno de competición, ¿no? Que lo pruebas 3, 4 veces antes en los entrenamientos que se parecen bastante a esa sesión y sabes exactamente qué es lo que vas a comer. Es cierto también que eso te pues, predispone a tener esa variable siempre cubierta, ¿no? Y que si te vas a Egipto a correr, tal vez no haya la fruta que acostumbras comer, o no haya el pan, o no haya la mantequilla de maní, etc. Pero normalmente con deportistas de alto rendimiento tienes protocolos para poder asegurar que tienes esa disponibilidad. Como por ejemplo, hay chicos, sobre todo en alto rendimiento, que le digo, oye, mira, viaja con tu potecito de mantequilla de maní, viaja con una hogaza de pan de molde y viaja con un potecito de mermelada de miel. Claro. Y te aseguras de que sí o sí va a tener esa comida sin importar si el supermercado estaba cerrado, si no hablas el idioma del país, si es que, me invento, se pierde tu maleta, ¿no? Lo tienes contigo. Uh-huh. Igual con los geles, igual con los electrolitos, las tabletas de sales, todo eso, ¿no? Entonces, ¿recomendamos comer antes de un partido de fútbol? Sí. ¿Por qué? Porque no es corto y no es de baja intensidad. Claro. Si eres un titular y vas a jugar todo el partido, vas a tener un calentamiento fuerte que te va a gastar energía, que debería ser unos 20 o 30 minutos. Y aparte vas a jugar 90 minutos. Entonces, 120 minutos de actividad física, donde vas a poder hacerlo en ayunas. Eres capaz, lo sé. Pero si hablamos de rendimiento deportivo, tu verdadero potencial se descubre una vez que tienes entendido y interiorizado que debes comer antes y durante. De acuerdo. Acá. Hablamos un poco de los electrolitos y de cómo estas sales aseguran tu rendimiento. Uh-huh. Y cuando estás hablando de rendimiento deportivo, por ejemplo, en el fútbol, quieres clavarte la mayor cantidad de sales posibles que vayan acorde a tu gasto. ¿Hay alguna instancia o alguna situación en la cual esto es lo contrario, Diego? O sea, esto un poco relacionado al culturismo, donde ya hay varios podcasts dedicados a puesta a punto, y se sabe pues que un poco el Pickwick Network o los nutrientes que se deberían manejar en una puesta a punto pues son los carbohidratos, el agua y los electrolitos, entendiendo el sodio y el potasio, ¿no? Que siempre van de la mano. Y van de más a menos en orden de prioridad, ¿no? Siendo los electrolitos o el sodio probablemente lo menos relevante, pero lo que podría ser también perfectamente la cereza del pastel, ¿no? Entonces hay que entender un par de cosas. Es muy común en el culturismo que se suele cortar el sodio en los días previos, pero eso es un tremendo error. ¿Por qué? Porque en los días previos normalmente lo que se busca hacer es cargar el físico, o sea, que se vea más lleno. ¿Mediante qué? Mediante una mayor ingesta de carbohidratos. El sodio no solamente está muy metido en el balance hídrico, o sea, muy relacionado al agua, sino que además permite la absorción correcta de los carbohidratos a nivel intestinal y también el ingreso de glucosa al músculo. Si no hay sodio, entonces esta absorción y uso se vuelve menos eficiente. Se puede ver limitada, sí. Además, el sodio participa mucho, incrementa un correcto consumo de sodio, mejor dicho, incrementa el volumen plasmático. O sea, el volumen de plasma, el volumen de sangre. Y eso, por un lado, va a aumentar la vascularización, que obviamente es algo que estamos buscando también en una puesta a punto. Pero algo que va a ser algo muy importante en el sodio es que hay que entender que hay sistemas contrarreguladores del estatus de hidratación y también de presión, por ejemplo. Entonces, si metemos una ingesta muy baja de sodio o lo cortamos, nuestra presión arterial va a disminuir. ¿Y qué pasa si nuestra presión arterial disminuye? Se va a activar el sistema
renina, angiotensina, aldosterona, que al final lo que va a hacer, dicho de forma simple, es mediante una cascada de activaciones va a aumentar la producción de aldosterona y eso va a hacer, que es una hormona, y eso va a hacer que se reabsorba sodio y agua a nivel renal. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Que vamos a estar reabsorbiendo un montón de agua y un montón de sodio. Y lo que queremos en una puesta a punto no es necesariamente botar agua, pero sí es disminuir la concentración de agua extracelular, o sea, la que está fuera de la célula. Y el hecho de estar reteniendo constantemente el sodio y el agua a nivel renal, que nuevamente es un mecanismo de regulación del cuerpo, porque el cuerpo siempre quiere estar en equilibrio, va a hacer que terminemos teniendo un look probablemente más retenido, ¿no? O sea, por un lado, no solamente no está pegando la carga que estamos haciendo, sino que por otro lado, nos estamos metiendo cabe reteniendo líquidos por el hecho de estar cortando este mineral, ¿no? Además sabemos, nuevamente, que hay un vínculo directo entre el sodio y el potasio. Y que muchas veces el cortar el sodio y aumentar el potasio, más allá de que puede generar problemas de salud, sobre todo en gente que usa diuréticos, el potasio necesita desplazarse dentro y fuera de la célula mediante una concentración óptima de sodio. Entonces, si es que no tenemos una concentración óptima de sodio, el potasio puede irse al espacio intersticial, nuevamente fuera de la célula, y generar un spillover, que ya he explicado qué es, pero es básicamente ese look aguado, porque el agua está yendo más al espacio extracelular que al espacio intracelular. ¿Y qué hacer entonces con el sodio en la puesta a punto? Yo lo que suelo hacer cuando preparo gente es que estandaricemos, sobre todo en las semanas previas, cuánto sodio están consumiendo, normalmente mediante la sal. ¿Cuánta sal estás consumiendo? 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, etc. Eso ya depende de cada persona. Dicen, ok, estoy consumiendo 5 gramos. Entonces, acá hay varias formas de actuar. Una es, mantén el sodio tal cual en toda la puesta a punto. No lo toques. Entonces tú ya sabes que estás consumiendo 5 gramos, entonces no lo toques. Toda la puesta a punto. 5 gramos, 5 gramos, 5 gramos. Ahí sí ya lo puedes pesar, ¿no? Porque tú puede ser que inconscientemente bajes un poco la cantidad, aumentes el agua y por ahí generes alguna especie de desbalance. Entonces, manténlo. Otras opciones que pueden haber es incrementarlo ligeramente durante las fases de carga de carbohidratos al lado del agua, ¿no? El agua sube un poco, los carbohidratos suben un poco, el sodio sube un poco. Luego, en los días de descarga, los carbohidratos bajan, el agua baja, el sodio puede bajar un poco. Y de hecho hay protocolos, eso es en base a no tanto evidencia, sino es más empírico, en donde en las fases de carga se puede elevar el sodio en un 40% en base a la línea base, ¿no? Imagínate que consumías 5 gramos, ya pues un 40% en base a esos 5 gramos, y en los días en los que buscas hacer un corte de agua, que no es algo que se tenga que hacer necesariamente, y con cortar el agua no me refiero a llevarla a cero, sino simplemente si has hecho un protocolo de carga y descarga, subes el agua y luego la bajas un poquito. Ese día en el que la bajas un poquito, puedes reducir el sodio en un 20% en base al consumo basal. Entonces, para resumir, el sodio es un mineral que no necesariamente se debería manipular en la puesta a punto. Sí deberías ser consciente de cuánto estás consumiendo para ver si lo mantienes o lo subes o lo bajas ligeramente. No debería ser tan determinante en cómo luce tu apariencia, pero podría serlo si se hacen tonterías, ¿no? Como cortarlo o incluso como aumentarlo así, o sea, 4 veces la cantidad que venías consumiendo, porque en fin, ¿no? Y sí es verdad que el día de la competencia eso es otra cosa, claro, se puede incrementar el consumo de sodio, sobre todo cerca de la salida, nuevamente para aumentar el volumen plasmático y por ende la vascularización, ¿no? Y también para mejorar el ingreso de carbohidratos cuando estés cargando, si es que decides cargar ese mismo día. Yo, por ejemplo, no sé, previo a salir, suelo estar comiendo miel con sal y por ahí galletas de arroz, y lo he hecho lo mismo también con gente a la que preparo, y en protocolos de hecho propuestos por gente que está muy metida en el tema, como Lane Norton, como se me fue el nombre, suelen comer un Subway. Bueno, ellos viven en Estados Unidos, ¿no? Acá en Cusco no había un Subway cerca, pero suelen comer un Subway, por ejemplo, 2 horas antes. ¿Por qué? Porque más o menos tiene una cantidad de grasa, proteínas y carbohidratos que están buscando, pero además es altísimo en sodio, porque además le ponen mostaza. Entonces es adrede. O si no, sin combinantes, ellos suelen comer un Snickers, por ejemplo, ¿no? O un Reese, que al final, claro, son alto en grasas, en carbohidratos, pero sin combinantes no es que lo vayas a digerir y absorber. Pero es un poco, yo creo, también por la parte psicológica, pero también por la cantidad de sodio que puedan aportar, ¿no? Entonces, al final, los protocolos son locazos y va a depender un poco del approach de cada preparador, pero nuevamente lo mejor va a ser probar las cosas antes de
antes de que sea la competencia y no estar experimentando en la competencia, ¿no? No simplemente cortarse el sodio porque sí, ¿no? Literal. O sea, muchas veces se quieren hacer milagros en la última semana y se piensa que manipulando el sodio se va a conseguir todo, cuando nuevamente es digamos, la variable de la puesta a punto menos relevante a comparación del agua y los carbohidratos. Siendo los carbohidratos los que más se deberían manipular, mientras que el agua y el sodio tranquilamente se podrían mantener. No tiene nada de malo que se manipulen, pero tienen que hacerse de forma correcta porque si no te pueden destruir la puesta a punto, ¿no? Hablando de los carbohidratos y cambiando un poquito de tema, ¿qué sucede cuando alguien quiere subir de peso y tiene que comer 4 o 5 mil calorías y la gran mayoría de esas calorías son de carbohidratos? Sigue primando, que yo honestamente no creo que sea tan cierto, pero digamos, sigue primando la necesidad de que tu arroz sea integral, tu pan sea integral y solamente consumas carbohidratos complejos. O sea, es verdad que no hay que... O sea, cuando estamos en volumen, sobre todo en etapas avanzadas, no hay que dejar de lado el factor salud, ¿no? Porque sí es verdad que muchas veces pasa que, no sé, pues nos metemos 100 gramos de miel, pues, tenemos un consumo de 5.500 calorías, 600, 700 gramos de carbohidratos diarios, y nos metemos, no sé, pues 100 gramos de miel, comemos carnes rojas con la porción grasa porque nos aportan más calorías, pero claro, nos estamos hinchando de azúcares añadidas y de grasa saturada, que no es lo idóneo. Claro. Entonces, es verdad que se puede limitar un poco el consumo de alimentos integrales y comer más su versión procesada o refinada, como arroz blanco, pan blanco, Puré, siempre y cuando tratemos de igual llegar a nuestro requerimiento mínimo de fibra, ¿no? No tratar de llegar a los 20 gramos diarios o incluso más si se puede. Y también es verdad que podemos seguir incluyendo alimentos como menestras, por ejemplo, u otro tipo de alimentos, porque al final, ¿qué pasa en una etapa de volumen en la que comemos 700 gramos de carbohidratos? Que lo que nos frena es la saciedad, ¿no? ¿Y cómo hacemos para estar menos saciados o para que una comida nos llene menos? La evidencia nos dice que hay varios factores que van a estar relacionados a la saciedad. Una es la cantidad de calorías que nos aporta un alimento. Ahí no podemos hacer nada, obviamente. Otro, la cantidad de espacio que aporta en nuestro estómago. Entonces, si nos metemos un plato enorme de arroz, va a aportar mucho más que lo que sería un plato más pequeño. Entonces, por ese lado se puede disminuir un poco quizás los carbohidratos y subir un poco la grasa. Entonces, de esa forma, pues al final no somos maratonistas, ¿no? En el caso de la ganancia de masa muscular, somos culturistas. Entonces, no hay necesidad de meter tampoco, pues, 1 kilo de carbohidratos al día, ¿no? Claro. Entonces, puedes disminuir un poco el consumo de carbohidratos, aumentar un poco el consumo de grasa, y entonces a nivel de volumen, ese plato ocupa menos volumen, tanto en el plato como en tu estómago. Entonces, ya por ese lado vas dando menos señales que te induzcan a la saciedad. Y luego se ha visto que la textura de los alimentos es sobre todo muy interesante de cara a la saciedad, siendo alimentos de textura más sólida los que producen mayor saciedad. Como por ejemplo Frutas picadas versus jugos, siendo los jugos menos saciantes que las frutas picadas. Entonces, en un volumen, mecanizar la fruta licuándola puede ser interesante. En un volumen, licuar los garbanzos y comer puré de garbanzos en vez de comer la menestra como tal, te va a saciar menos y estás metiendo alimentos de calidad, ¿no? Puré de papas en vez de puré de manzana en vez de manzana. Incluso licuar la comida es válida. O sea, ya cuando estás comiendo tantas calorías hay cosas que son válidas. Entonces son varios puntos. Número 1, tratar de ver si realmente tienes que comer tantos carbohidratos y ver si puedes aumentar un poco las grasas. Número 1. Número 2, tratar de mecanizar los alimentos, por ejemplo, licuándolos. Tratar de, ya en última instancia, cambiar los alimentos por su versión refinada, ¿no? Por arroz integral por arroz blanco, por ejemplo, o viceversa, perdón, arroz blanco por arroz integral. No, perdón, sí, arroz integral por arroz blanco. Y esas cosas combinadas nos pueden ayudar. Y también haciendo una mayor cantidad de ingestas. En vez de comer 4 veces, quizás sea más interesante comer 5 o 6, pero con porciones más pequeñas, obviamente. Eso puede hacer que como tus comidas sean más pequeñas, no te sientas tan lleno luego de haber finalizado la comida, ¿no? Sí, de verdad que a veces caemos en la idea de que todo tiene que ser igual, ¿no? Uh-huh. Que como he escuchado que no debo comer arroz blanco o pan blanco, o que todos mis alimentos tienen que ser enteros, o que no puedo tomar jugo de frutas porque aumentan hacen un pico de glucosa y un pico de insulina, todo eso está mal. A ver,
¿está mal comparado a qué? Claro. ¿Y en qué situación, ¿no? Claro, si estás sentado en tu casa mirando televisión y estás tomando un litro de jugo de fruta, pues probablemente se convierte en grasa porque tu cuerpo lo asimila bastante rápido, ¿no? Y no tienes a dónde mandarlo. Pero si eres una persona que se tira 3 horas en el gimnasio entrenando fuerza y aparte tiras 10, 12 mil pasos al día, pues lo más probable es que esa energía te venga para reparar el músculo, ¿no? Claro, y algo interesante que no he mencionado es que no quise decir que la miel, por ejemplo, no se debe consumir. O sea, tienen mucha cabida, pero no debe ser el grueso de nuestra alimentación. Pero algo de lo que sí nos podemos agarrar es, por ejemplo, meter harina de arroz, meter harina de avena, no en bowls para hacerlo más rápido, meter cornflakes, que al final son cosas que se van a digerir mucho más rápido. Y algo muy interesante es también el hecho de meter un intraentreno. Por ejemplo, meter maltodextrina de intraentreno, meter Gatorade o cualquier otra bebida rehidratante de intraentreno, que al final estás metiendo 30, 40 gramos de carbohidratos durante tu entrenamiento, que son gramos de carbohidratos que te estás quitando del día. Suman. Entonces, hay diversas estrategias que pueden ayudarnos nuevamente, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando era chico y entrenaba con un fisicoculturista bastante conocido en el Perú, Javier Talavera, Ujú. nos decía, ¿no? Yo no entiendo por qué creen que no deben comer azúcar durante el entrenamiento. Y nos llevaba a los entrenamientos estos que parecen como una caquita, pero de azúcar, Ya. que son, creo que, suspiros, no me acuerdo cómo se llaman, ¿ya? Pero es pura azúcar con clara de huevo, Ya. batida, ¿Merengue? merengue, gracias, digo, merenguitos, y nos decía, oye, mira, cada vez que tengas un descanso, ven y cómete un par de merengues. Ahora, es cierto también lo que dijiste de que tienes que priorizar tu salud siempre, ¿no? Y tal vez azúcar refinada, pues todavía era con grajeas de colores, no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Ujú. Pero entiendan el concepto detrás, ¿verdad? Entiendan el concepto de que puedes quitarte un poco de la carga comiendo durante el entrenamiento, que son momentos en los cuales tu cuerpo necesita esa energía. Totalmente. Y va a ser bien recibida, ¿no? Y para terminar este episodio, hablemos un poco de los suplementos esenciales para deportes de resistencia. Deportes de resistencia, los que no son deportes de resistencia serían entonces halterofilia. Claro, eso es un deporte principalmente de fuerza, ¿no? Correcto. O 60 metros planos, ¿no? Claro. Explosividad. O 100 metros incluso. Y su contraparte ya sería, pues, nadar 2000 metros, nadar aguas abiertas, triatlón, maratones, ¿no? Y ver qué suplementos son interesantes para este tipo de disciplinas. Vamos a mencionarlos y elaborarlos o desarrollarlos ligeramente. Ujú. Empecemos con, me parece a mí de lo más interesante, los nitratos. Los nitratos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función y dónde se encuentran? Los nitratos ingeridos mediante la dieta, ¿no? Lo que va a suceder es que por las bacterias bucales se van a descomponer a nitritos dentro del organismo. Y ya como nitritos van a convertirse en óxido nítrico sin necesidad de una enzima que es la óxido nítrico sintasa, que ya se hablará luego de eso. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque el óxido nítrico sintasa necesita de mayor presencia de oxígeno, mientras que el paso de nitrito a óxido nítrico necesita de una presencia de oxígeno mínima o casi nula. Y esto es interesante porque va a poder ser relevante en contextos en los cuales quizás no hay tanta posibilidad de consumo de oxígeno como en deportes de alta intensidad, ¿no? Anaeróbico, ¿no? Que en una maratón van a haber contextos en los cuales van a haber sprints, Sí. y esto entonces también es relevante. Y obviamente un aumento del óxido nítrico va a mejorar el transporte de nutrientes al músculo, ¿no? Mediante una vasodilatación. Esa era la palabra que estaba buscando, justamente la vasodilatación. Ujú. Pues si es que queremos explicarlo de manera súper simple, lo que ayudan a hacer este tipo de suplementos o alimentos, como por ejemplo la beterraga, es que anchan las tuberías. De alguna forma. Ujú. Entonces, si es que tienes un diámetro más grande de venas y arterias, tienes un mayor flujo de sangre. La sangre importa, ¿por qué? Porque la sangre transporta oxígeno. Cuando estás haciendo ejercicio de alta intensidad, como por ejemplo correrte una maratón a un pace respetable, Ujú. necesitas tener un suministro de oxígeno constante a todos tus músculos. Entonces, el tener unas cañerías más gruesas aumentan el flujo, lo cual podría disminuir la
posibilidad de que te quedes sin oxígeno en los músculos. Totalmente. Y no necesariamente hay que suplementar con nitratos, eso es importante. Por ejemplo, manteniendo un consumo de 200 a 400 miligramos de nitratos de origen dietético diario puede ser interesante para tener su efecto ergogénico. ¿Y cómo? Pues mediante vegetales que los tengan, ¿no? Como beterraga, amaranto, lechuga, arúgula. La arúgula tiene una barbaridad, por ejemplo. O sea, justo acá lo tengo. Por 125... en 100 gramos de beterraga, por ejemplo, tenemos 125 miligramos de nitratos. Entonces, con 200 gramos de beterraga, que no es tanto a nivel de volumen, Cumpliste. ya tenemos 250 miligramos de nitratos. Y a eso le ponemos un poco de, por ejemplo, arúgula, y la arúgula tiene en 100 gramos 420 mg de nitratos. Pero claro, 100 gramos de arúgula es una barbaridad. Es un huevo de volumen. Pero una ensaladita diaria en almuerzo y cena de beterraga con arúgula y estás cumpliendo con no con tus requerimientos, pero estás metiendo una cantidad suficiente de nitratos, ¿no? Sí, recontra cumpliste. Y nada, ya se puede suplementar de forma específica antes de una competencia, habiéndolo probado antes, obviamente, con, por ejemplo, extracto de beterraga, pero nuevamente con un consumo diario de nitratos sería más que suficiente. Y se puede complementar con citrulina malato, que puede ayudar a la producción de óxido nítrico mediante otra vía, ¿no? Y luego tenemos otros suplementos como la cafeína, como el bicarbonato, como los carbohidratos, que hemos hablado mucho de ellos previamente. Y Bicarbonato, cafeína, maltodextrina, electrolitos, si queremos usarlos como suplementos. claro, Y creo que deja de contar, ¿no? sí, no hay muchos más. De hecho, el bicarbonato, bueno, al final actúa como un buffer o como un tampón extracelular, ayudando a disminuir la acidez que se genera en el músculo y por ende disminuyendo la fatiga, diciéndolo de forma muy sencilla. La cafeína ya la hemos visto 1000 veces. Tu mejor amiga. Sí, también disminuyendo la percepción de fatiga principalmente y quizás mejorando la contracción muscular mediante una mayor liberación de calcio. Pero es principalmente por esta disminución de la percepción de fatiga, ¿no? Sí. Electrolitos, que lo que hacen es justamente reponer un poco la sal que sudas cuando sudas y asegurar que pues, la contracción muscular sea óptima durante toda tu competición. Y por último, los carbohidratos, que por alguna razón no son vistos como suplementos, pero si vamos a hablar de, por ejemplo, una mezcla de maltodextrina y fructosa, pues funciona súper bien. ¿Por qué? Porque lo que quieres hacer es asegurar que los niveles de glucosa en sangre, o sea, la cantidad de azúcar que tienes en tu sangre, se mantengan lo más estable posible. De esa manera aseguras que tengas una fuente de energía rápida e inmediata para poder mantener la intensidad en la cual estás compitiendo en un nivel estable. Totalmente de acuerdo. Y claro, y el hecho de que sea maltodextrina y fructosa nuevamente es interesante porque son dos fuentes de carbohidratos que son de transporte múltiple, ¿no? Que entran al intestino por distintas vías y por ende no se satura y no pasa que pues, tenga un cuadro de diarrea por exceso de glucosa, por decirlo de alguna forma. Sí, y que sucede también, ¿no? Se ven, por algo es que hay disales o baños portátiles en todas las carreras. Claro. Ahora, con eso terminamos los temas que tenemos para ustedes en este episodio. Si llegaron hasta aquí, queremos darles unas especiales gracias a Rodrigo, Mónica, Cuchi, Luis, Rafael y Brian, quienes son los que, por medio de las preguntas que nos hicieron en redes, que de nuevo siempre les decimos que se sientan súper cómodos o cómodas de preguntarnos cosas con toda la confianza del mundo, nosotros podemos desarrollar estos temas y darles una respuesta informada en la cual ustedes pueden ver el fragmento del episodio en el que quieren tener su respuesta o ver todo el episodio y aprender sobre nutrición, ya sea por estética, como por ejemplo por qué acumulo grasa en la panza y no en otras partes, puede ser por fisicoculturismo natural, que puede ser el manejo del sodio, la puesta a punto, o puede ser por nutrición deportiva, como si deberías comer algo antes de un entrenamiento o un partido, o cómo hacer para suplementarte en un deporte de resistencia. Otro episodio más en la bolsa y especiales gracias a un oyente bastante fiel, Gonzalo. Bien, Diego, un gusto siempre. Un gusto. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias y espero que hayan disfrutado de este episodio. Hasta la próxima. Nos vemos.